De 10 a 13, Feria Franca. 11 de la mañana, 40 minutos, hasta las 13 en la 92.1. Estamos con información, con buena música. Sí, Julio Ricardo Mosle en nuestra mesa de trabajo, porque tenemos comunicación telefónica con Pablo Menéndez, docente de la licenciatura en Economía Política, docente de Economía Social. Recién hablábamos, ¿no?, que comenzaba la jornada, Julio, y el dólar ya había escalado un peso, ¿sí? De 60 había pasado a 61, que habíamos llegado en esta jornada todavía no en 60 pesos, ¿no? Porque había cerrado en 59 y piquito ayer el dólar. No, ayer había cerrado en 60,23, si no me equivoco. Hoy ya está en 61 pesos, ya está el Banco Central, si no me equivoco, no solo haciendo uso de su facultad para la venta de reservas, sino también interviniendo con bastante intensidad en el mercado de dólar futuro. Y el riesgo país ya ha superado los 2.400 puntos. Ahí sí, eso tiene que ver con el impacto internacional de la decisión de la calificadora Standard & Poor's de poner en la categoría de default selectivo, que es un eufemismo para no decirle default de una, a la República Argentina. Para poder charlar de esto, entonces está Pablo Menéndez en comunicación telefónica. Pablo, buenos días, te saludamos en Megafón, ¿cómo estás? Buen día, Julio Mejía, ¿cómo están? Bien, Pablo, para poder explicar un poquito esto que decía Julio, ¿no? ¿Qué significa esto que ha declarado la calificadora Standard & Poor's ayer? Bueno, lo que significa es que la Argentina oficialmente entró parcialmente en default. Esta palabra selectivo que se le adosa a la tan temida palabra default, lo que implica es que, como ya bien vimos después de la conferencia del ministro esta semana, la Argentina no va a cumplir con algunos de los compromisos que tenía pactados, más allá de que no son todos. El hecho de que hay vencimientos esta semana y el Estado no los va a pagar hace que la Argentina entre parcialmente en default o con esta palabra que se utiliza, que es la de default selectivo. Quiere decir que hay una parte de la deuda con la cual no estamos cumpliendo, y llegado el vencimiento el día de la fecha no la va a pagar el Estado Nacional. Pablo, Julio Mosle te saluda. De los anuncios que hizo la CUNSA, ¿no?, en materia de deuda, respecto de lo que va a pasar con la deuda de corto plazo en LECAP, en LETES, de lo que va a pasar con la idea de renegociar con el fondo, o de pedirle al Congreso que se ocupe de la deuda de mediano plazo bajo legislación argentina y en pesos, la verdad es que lo primero que uno se pregunta, y lo primero sobre lo que me parece interesante reflexionar, es ver hasta dónde esto puede ser sustentable, porque la verdad es que cada vez que el gobierno presenta un paquete de medidas económicas, lo presenta diciendo, bueno, esto soluciona el problema, y 10 días después el parche revienta y entra más agua que antes al buque. En este caso particular, ¿no?, y con estas medidas en este contexto, ¿cuán previsible, cuán sustentable es lo que va a pasar de acá en adelante? Bueno, por el momento no es muy previsible, o no da mucha certidumbre toda esta batería de anuncios y de decisiones, porque nos faltan, creo yo, algunas precisiones de cómo se va a manejar esto, y sobre todo pensando en los vencimientos más grandes que va a tener la Argentina, que son los de mediano largo plazo. Creo que se dieron indicaciones claras de lo que va a pasar con la deuda de muy corto plazo, pero me parece que lo que hoy genera incertidumbre y preocupa a los mercados y a la opinión pública es si la deuda del país es sustentable a largo plazo. Y para poder establecer esto, me parece que todavía hay un largo camino por recorrer. Fundamentalmente, creo que nos faltan dos cosas. Una es tener un fuerte respaldo del principal acreedor hoy por hoy de la Argentina, que es el Fondo Monetario Internacional. En tanto el Fondo Monetario no sea claro en que va a apoyar un proceso de cambio en la estructura de la deuda, no vamos a tener mucha precisión o mucha certidumbre de la sustentabilidad de esta deuda. Y por otra parte,
tener más claridad sobre cómo va a ser la negociación con el resto de acreedores, con los acreedores privados, para lo cual también es importante que el fondo acompañe, llegado el caso incluso con un refuerzo de otro préstamo que nos permita cancelar algunas deudas con privados, y en definitiva todo esto seguramente tendrá un costado político, puesto que al final del día este proceso que es tan importante y tan clave para el futuro del país lo va a tener que encarar el gobierno que asuma el 10 de diciembre. Digo, esta explicación que nos das vos viene cargada de un montón de condicionantes, ¿no? De si el fondo está dispuesto a acompañar, si el fondo está dispuesto a acompañar de qué manera, si la renegociación es posible en qué términos. Digo, ¿cuál es el margen de maniobra, no digamos soberano, ¿no? Pero digamos, ¿cuál es el margen de maniobra que le queda político al gobierno que sea después del 10 de diciembre para tratar de trazar un programa, no digo ya de desendeudamiento total, pero sí un programa que haga previsible la situación financiera del país? Bueno, creo que el margen de maniobra es poco, porque como bien señalás, son muchos los condicionantes para que podamos tener un programa exitoso en lo financiero y en lo económico. Como bien decías, si el Fondo Monetario apoya a la Argentina y si los acreedores privados están abiertos a la posibilidad de un acuerdo y ese acuerdo conlleva plazos y tasas de interés razonables, si todo eso pasa y si tenemos un gobierno que a partir del 10 de diciembre prioriza el crecimiento de la economía y fundamentalmente el crecimiento de las exportaciones para que podamos tener más divisas que después permitan empezar a pensar en repagar la deuda. Si todas esas cosas pasan, a partir del año que viene vamos a tener una posibilidad de tener un sendero económico positivo. Así que sí son muchas condicionalidades y desde lo político seguramente también se abre un panorama bastante desafiante para el gobierno que asuma el próximo periodo. Digo, cuando uno mira esos condicionantes desde esta coyuntura, lo que ve es que al FMI, al que va a haber que ir a renegociarle, es un FMI que hasta ahora lo único que vio desde que firmó el primer acuerdo hace apenas un año, en junio del año pasado hasta acá, este gobierno ya le renegoció y le repedaleó 3 veces. Y por el otro lado, hablando de los inversores privados, hoy leíamos en alguno de los diarios financieros de Argentina que Templeton, que es el fondo que habían traído como fondo estrella para invertir $3.000 millones, de los 3.000 que puso, ya perdió 1.000 millones con el tema de los botes 2026 y 2030. Digo, ¿hasta dónde se puede esperar, no digo buena voluntad, pero hasta dónde se puede esperar un diálogo más o menos optimista, tanto con el fondo como con Wall Street, en este contexto? Me parece que respecto a esto que vos planteás, es importante el mensaje de la oposición hacia el Fondo Monetario. Me parece que el fondo no puede hacerse el desentendido respecto del acuerdo que firmó, y me parece que es importante remarcar en todas las conversaciones con el fondo que el fondo es corresponsable del fracaso del acuerdo que firmó el año pasado con el Estado. No, el fondo no es una víctima de el gobierno de Macri, sino que es corresponsable de este fracaso económico, y por lo tanto es importante remarcar, y creo que en ese sentido el comunicado de la oposición fue muy claro, que el fondo tiene que asumir esa responsabilidad y por lo tanto no puede desentenderse de las consecuencias que ese acuerdo generó. Y las consecuencias son que la Argentina tiene serias dificultades para afrontar las deudas, y el fondo tiene la responsabilidad como ente internacional y como institución de ayuda a los países en desarrollo de seguir acompañando a la Argentina, tanto en lo que tiene que ver con la deuda que tenemos con el propio fondo, como así también apoyar a la Argentina para que pueda
cumplir sus obligaciones con el resto de acreedores. Ahora, Pablo, uno piensa a futuro, ¿no? Porque se pide refinanciar la deuda, pero a su vez también piden que llegue este nuevo monto de dinero cercano a los 50 millones, ¿no? ¿Es? 5.400. Sí, 5.400, perdón. 5.000 millones. Ahora, eso a futuro, si no podés pagar ahora y encima te entra más plata, es una caja explosiva. Sí, por una parte sí. Lo primero que uno pensaría es, si ya tengo dificultades para pagar, bueno, pues entonces no me presten más plata. Pero la realidad también es que, y como charlábamos el otro día, el depósito de estos 5.000 millones de dólares, más allá de acrecentar la deuda, da un mensaje de que el Fondo Monetario, si es que se llega a efectivizar obviamente ese giro de dinero, da un mensaje de que el Fondo Monetario va a seguir acompañando a la Argentina, y en todo caso, si esa deuda de 5.000 millones del Fondo Monetario se usa de manera inteligente y se hace un programa financiero en el que el Fondo Monetario aporta fondos, valga la redundancia, para cancelar deudas con acreedores privados, creo que eso puede llegar a derivar en el largo plazo en una dinámica más sustentable de la deuda. Pensemos que las deudas con acreedores privados suelen tener tasas de interés más altas, al contrario del Fondo Monetario, que es una institución de ayuda a los países y por lo tanto ofrece fondos a tasas más bajas. En tanto y en cuanto podamos reemplazar una deuda con otra, podríamos llegar a ahorrar algún costo de intereses y empezar a pensar en una dinámica sustentable de la deuda, como decían ustedes antes. Me parece que esa es la palabra clave. La deuda tiene que ser sustentable. Si vamos a la letra del acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario, incluso se hacía hincapié en esto, en que se tenía que encontrar un sendero sustentable de la deuda, y el problema es que en definitiva la plata que el fondo aportó desde 2008 hasta hoy no se vino usando para eso, sino que vino a sustentar la fuga de divisas, cosa que está en contra de la propia Carta Constitutiva del Fondo Monetario. Ahora, Pablo, todo esto que estamos hablando nosotros es el programa de lo que se puede hacer de cara a una reestructuración, a un diálogo, que es un proceso que probablemente se termine de definir después del 10 de diciembre. Y la verdad es que estamos a 30 de agosto y que hoy las 3 aceiteras más grandes del país confirmaron un aumento del 25% para el aceite, que el aumento paritario del 32% para los yerbateros va a hacer que la yerba aumente más o menos un 15% en la góndola, y que hoy además el gobierno nacional autorizó las prepagas a subir un 4% este mes y un 4% el mes que viene. ¿Hasta dónde hay capacidad en la economía local para sostener este programa económico? Me parece que para que el programa económico sea sustentable y sea previsible, me parece que así como intentamos darle previsibilidad a los mercados financieros, tenemos que tener un gobierno que empiece a tratar de darle previsibilidad a los argentinos, a los trabajadores, a los jubilados, y en ese sentido, hoy por hoy nosotros como trabajadores no tenemos previsibilidad sobre nuestro salario real, porque los precios están cambiando todo el tiempo, y en definitiva esto tiene que ver con que muchos de los precios de la economía están atados al valor del dólar, y como no tenemos previsibilidad en los mercados financieros, y como decías recién, estamos mirando hora a hora, minuto a minuto el valor del dólar, eso termina reflejando en incertidumbre, no en el precio del dólar, sino en el precio de la yerba mate o del aceite o de lo que necesitamos todos los días. Entonces me parece que tiene que haber una decisión política firme de sentarse a negociar con las principales cadenas de valor, por lo menos de la parte alimentaria o de los bienes básicos que hagan a la canasta de los trabajadores, y realmente empezar a pensar en
desdolarizar algunos de los precios de la economía. Creo que se dio un paso hacia eso por el lado de la energía, más allá de que a lo mejor la instrumentación de cómo se hizo dejó algunas dudas. Me parece que tenemos que seguir por ese camino y empezar a recorrer una dinámica en la cual desenchufamos muchos de los precios de la economía al valor del dólar. Hoy por hoy tenemos incertidumbre en el frente cambiario y eso tiene una traslación muy rápida hacia la economía real y tiene que ver con esta dolarización de la economía que vimos en los últimos años. Pablo, además, hay una lógica, una dinámica que uno ha percibido desde la derrota del 11 de agosto en las primarias para el gobierno hasta acá, que es la de la improvisación en los anuncios de paquetes económicos, ¿no? Uno lo recuerda, el primer paquete, cuando lo anunciaron, les hacían preguntas al propio Frigerio, y no recuerdo quién era el ministro que estaba junto a él, Carolina Stanley, eran Carolina Stanley y Frigerio respondiendo que todavía no tenían precisiones sobre ese paquete. Y sobre los anuncios de la CUNSA que realizó en el día miércoles, termina pasando lo mismo. De repente nos damos cuenta que no previeron que hay personas jurídicas que tenían dinero en LETES o en LECAPS, que probablemente era dinero del que pensaban disponer en el corto plazo, y en esto ponían el ejemplo de mucho pequeño y mediano empresario que quizás para no perder capital tenía parte de su cuenta corriente invertida ahí y de repente ahora se encuentra con que con esta medida del gobierno se queda sin poder pagar sueldos o sin poder pagarle a los proveedores. Me parece que también hay un grado de improvisación en el diseño de las medidas económicas que puede ser peligroso. Sí, desde luego que coincido con tu apreciación y creo que el gobierno está lamentablemente yendo atrás de los acontecimientos y llevando adelante políticas reactivas y no proactivas. Me parece que el gobierno reacciona a cada cosa que va pasando, toma una decisión respecto a la deuda y eso descoloca otra cuestión, entonces luego va a tratar de atacar esa otra cuestión y eso desarregla quizá una tercera y lamentablemente parece difícil que haya una reacción que pueda cortar con estos efectos encadenados y por lo que te decía recién respecto a que muchas cuestiones lamentablemente debido a las políticas que persiguió este gobierno desde sus inicios, muchas cuestiones quedaron encadenadas al tema dólar, cosa que hasta antes de 2015 quizá no era tan así o no lo era para tantos aspectos de la economía y siendo que se ataron muchas cuestiones al valor del dólar y fundamentalmente muchísimos precios de la economía quedaron atados al valor del dólar. Esto hace que la única tabla de salvación a la que se pudo aferrar el gobierno durante los últimos meses era justamente la estabilidad del tipo de cambio y una vez que se cayó eso se empezaron a caer todo un montón de otras cuestiones que venían atadas con eso y por eso es la inflación que seguramente que ya estamos experimentando pero que vamos a confirmar para agosto cuando el INDEC lo informe en un par de semanas y toda esta cuestión que decís del tema de la deuda que termina reflejando en dificultades, por ejemplo, para las pymes, como bien describías recién. Pablo, vamos a dejar acá la entrevista porque en este ratito que hablamos el riesgo país pasó de 2.437 a 2.485 y no queremos que te echen la culpa a vos. Bueno. ¿Te parece? Sí, no, espero poder aportar a que baje y no a que suba, pero bueno, la verdad es que es complicado y esperemos que en los próximos meses se encarrilen las cosas y tengamos
un nuevo gobierno que cambie algunas de estas variables. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Pablo Menéndez, docente de Economía Social de la Universidad Nacional de Lanús.